Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por una de las épocas más oscuras que tuvo España en los últimos años. Una época que es importante recordar, hoy más que nunca para que no se repita. En julio de 1936, España vivió uno de los episodios más trágicos de su historia. Un grupo de militares, encabezados por el general Francisco Franco y otros altos mandos del ejército, se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la Segunda República. No fue un alzamiento espontáneo, sino una conspiración cuidadosamente planificada. Aquel golpe de Estado buscaba frenar las reformas sociales y políticas que el gobierno republicano venía implementando, la reforma agraria, la secularización del Estado, el avance de los derechos laborales y la ampliación de libertades civiles. Todo ello era visto como una amenaza por los sectores más conservadores del país, la Iglesia, la oligarquía terrateniente, la nobleza y gran parte del ejército. El golpe no triunfó en todo el país, y eso desencadenó una guerra civil que duraría 3 años. De un lado, el bando republicano, una coalición de fuerzas democráticas, socialistas, anarquistas y comunistas. Del otro, los sublevados, militares, falangistas, carlistas y simpatizantes del fascismo. Fue una guerra cruel, con bombardeos a población civil, ejecuciones masivas, represión en ambos bandos y un país dividido en dos. Pero el resultado no fue una reconciliación, ni siquiera un acuerdo de paz. Fue la victoria absoluta del bando rebelde y el establecimiento de una dictadura. En 1939, con la entrada de las tropas franquistas en Madrid, terminaba la guerra y comenzaba una de las etapas más largas y oscuras de la historia contemporánea de España, el franquismo. El general Francisco Franco se convertía en jefe del Estado y en caudillo de España por la gracia de Dios, como rezaban los documentos oficiales. Desde ese momento, comenzó a construirse un régimen autoritario, centralista, ultracatólico y profundamente represivo, que transformaría la vida de todo un país durante casi 40 años. El franquismo no fue simplemente una dictadura militar. Fue un sistema completo que buscaba controlar no solo el poder político, sino también la cultura, la educación, la moral y hasta los pensamientos. Se sustentaba sobre 3 pilares: el ejército, la Iglesia y la Falange española, el partido único. Se abolió la Constitución republicana y se impusieron un conjunto de leyes fundamentales que establecían los principios del nuevo Estado, sin participación democrática alguna. Las Cortes franquistas eran una institución decorativa, donde no se debatía, no se legislaba, y donde todos sus miembros eran designados por el propio Franco. Una de las primeras herramientas represivas fue la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que permitía castigar a cualquier persona por haber apoyado la República, incluso aunque no hubiera cometido ningún delito. Bastaba con haber sido maestro, concejal, sindicalista o simplemente no simpatizar con el nuevo régimen. Las condenas podían ir desde multas altísimas hasta penas de prisión e incluso ejecuciones. Los juicios eran sumarios, sin garantías legales, sin defensa efectiva. Se instauraron tribunales especiales, cárceles, campos de concentración y trabajos forzados. Se calcula que entre 1939 y 1945 fueron fusiladas más de 50.000 personas, en su mayoría civiles. Otras muchas fueron encarceladas, desterradas o internadas en psiquiátricos por motivos políticos. La censura fue otra piedra angular del franquismo. Desde 1938 existía una ley que exigía la revisión previa de cualquier libro, obra de teatro, película, canción o artículo periodístico antes de su publicación. Todo debía adaptarse a los valores nacionales y cristianos, lo que en la práctica implicaba suprimir cualquier crítica al régimen, a la moral católica o cualquier expresión de diversidad política, ideológica, sexual o religiosa. La autocensura se volvió habitual. Los autores preferían callar antes que arriesgarse a ser prohibidos o encarcelados. Pero si hubo un grupo especialmente reprimido y humillado por el franquismo, ese fue el de las mujeres. En apenas unos años, la dictadura eliminó todos los avances conseguidos durante la Segunda República: el derecho al voto, el acceso libre al empleo, el divorcio, la coeducación, la participación en la vida pública. La mujer fue recluida al hogar y subordinada legalmente al marido. No podía trabajar sin su permiso, ni firmar un contrato, ni tener una cuenta bancaria. El ideal femenino impuesto por el régimen era el de la mujer sumisa, devota, cuidadora, madre abnegada y esposa silenciosa. La educación femenina se centraba en la moral católica, las tareas del hogar y la obediencia. La sección femenina de Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera, jugó un papel clave en el adoctrinamiento de las jóvenes, enseñándoles a cocinar, a servir a sus esposos, a rezar y a no cuestionar jamás la autoridad masculina. La represión fue también ideológica y emocional. Las mujeres consideradas peligrosas, es decir, republicanas, feministas,
ateas, lesbianas o simplemente independientes, eran perseguidas, arrestadas y muchas veces separadas de sus hijos. En las cárceles franquistas, se practicó el robo sistemático de bebés. Los hijos de presas políticas o de mujeres solteras eran arrebatados y entregados a familias afines al régimen en un intento de reeducación desde la infancia. Esta práctica, que comenzó en los años 40, continuó incluso después de la muerte de Franco, y dejó un número indeterminado de víctimas que todavía hoy buscan a sus verdaderos padres o hijos. La represión se mantuvo durante toda la dictadura, aunque con diferentes formas. A medida que el franquismo envejecía, fue adoptando una apariencia más institucionalizada, pero nunca renunció a sus métodos autoritarios. Los movimientos obreros eran duramente reprimidos, las huelgas estaban prohibidas, y los estudiantes que protestaban eran golpeados, detenidos y torturados. La brigada político-social se encargaba de identificar, seguir y neutralizar a cualquier disidente. En 1975, pocos meses antes de morir Franco, todavía se fusilaban activistas por orden directa del régimen. Y mientras tanto, en las cúpulas del poder, se consolidaba una red de corrupción y clientelismo que enriqueció a las élites del franquismo. Grandes familias empresariales, que aún hoy dominan sectores clave de la economía española, crecieron a la sombra de los favores del régimen. Las licitaciones públicas eran adjudicadas sin transparencia, los altos funcionarios acumulaban propiedades, y las estructuras del Estado se utilizaban para beneficio personal. Franco vivía rodeado de lujos, y su familia llegó a amasar una fortuna difícil de justificar. No existía control judicial, ni prensa libre que pudiera investigar. La corrupción no solo era tolerada, era parte del sistema. A pesar del llamado desarrollismo de los años 60, que trajo inversión extranjera, turismo y crecimiento económico, la base del régimen seguía siendo la misma: represión, desigualdad, autoritarismo y miedo. El crecimiento económico benefició a una parte de la población, pero dejó atrás a millones de trabajadores sin derechos, mujeres sin voz, regiones sin autonomía y víctimas sin justicia. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió. Pero el franquismo no se extinguió con él. Durante la transición, muchos de los pilares del régimen fueron reciclados en la nueva democracia. No hubo un proceso de justicia transicional, ni se depuraron responsabilidades. La ley de amnistía de 1977 impidió juzgar los crímenes del franquismo. Se presentaron como errores del pasado, cuando en realidad fueron crímenes sistemáticos de Estado. Durante décadas, no se exhumaron las fosas comunes, no se investigaron los casos de bebés robados, ni se reconoció oficialmente a las víctimas. Hoy, todavía hay familias que buscan los restos de sus seres queridos. Todavía hay calles con nombres de franquistas, todavía hay heridas que no han sanado. Y mientras no se haga justicia, mientras no se reconozcan las voces silenciadas, no se puede hablar de una memoria democrática plena. Hablar del franquismo no es mirar al pasado con rencor. Es hacerlo con responsabilidad. Porque un país que no reconoce a sus víctimas, que no enseña su historia y que no repara sus injusticias, está condenado a repetir sus errores. La memoria no es venganza. Es justicia. Y esa justicia, aún hoy, sigue pendiente. Si te pareció interesante el relato, no olvides darnos un like y suscribirte para más. Gracias.